Vamos a empezar con el tema de la clase de hoy, que es medidas de resumen. Ahora se empieza de a poquito a picantear todo un poco más. Vamos a linkearlo con lo que vimos hasta ayer. Primero, para empezar, como para decir, a ver, qué mierda, perdón por la palabra, pero qué es una medida de resumen. La podemos definir como que es un valor. Es un valor que va a resumir, como dice la palabra, va a resumir una característica de una población o de una muestra. Porque, ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto hasta ahora que realizábamos el experimento sobre un fenómeno que nos importaba determinada característica de ese fenómeno, como podía ser la edad de los alumnos, y nosotros veíamos que cada unidad experimental, o sea, cada alumno tenía una característica, o sea, una característica, o esa característica tomaba un valor en particular, mejor dicho. Entonces, un alumno tenía 12 años, otro 13, otro 16, qué sé yo, lo que sea. Pero además de que cada unidad experimental tiene, o sea, cada característica de cada unidad experimental tiene un valor, lo que vamos a hacer es resumir todos esos valores de las unidades experimentales a uno solo. Entonces, toda la población o toda la muestra va a compartir un valor que va a representar esa característica. Por ejemplo, sí, va a resumir la característica de una población o de una muestra. Ahí viendo lo que pusieron en el chat. Por ejemplo, seguimos con la edad de los alumnos. Si yo hago una encuesta a este curso y le pregunto a cada uno de los alumnos qué edad tiene, como bien dijimos, cada alumno va a dar un valor distinto de acuerdo a la edad que tenga. Uno 13, otro 15, otro 16. Pero yo, si quiero, puedo resumir todos esos valores en una medida de resumen que se llame, por ejemplo, media, que es el promedio. O sea, yo saco un promedio de la edad de los alumnos del curso. Entonces estoy resumiendo esa característica a un valor, que es el promedio de la edad de los alumnos. ¿Se entiende hasta ahí la idea de lo que es una medida de resumen? Claro. Sí. Bueno. Ahora bien, como dijimos, la medida de resumen la vamos a poder aplicar sobre una población o sobre una muestra. Siempre que estemos hablando de una población, acá, a esa medida de resumen determinada, después vamos a ver cuáles son las medidas de resumen con las que vamos a trabajar, pero a esa medida de resumen determinada se la va a denominar parámetro. Mientras que, si estamos trabajando con una muestra, yo no sé por qué me aparece el coso de zoom acá abajo, no sé si ustedes lo ven. ¿Ven algo de zoom acá, donde estoy moviendo el mouse? No. 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 No aparece Me nada. aparece a mí nomás entonces. No. Bueno, cuando estemos hablando de una muestra, se los voy a escribir acá abajo. Vamos a tener, o vamos a dividir a esa medida de resumen en dos. Vamos a tener por un lado lo que se denomina estimador, que el estimador va a ser el algoritmo matemático, o sea, cuando yo estoy aplicando esa medida de resumen, por ejemplo, en el caso del promedio, es hacer la cuenta de sumar todas las edades y dividirlas por la cantidad de alumnos que tengo, ¿no? Como saco un promedio común. Eso es el estimador. El hecho de hacer esa cuenta es el estimador. Y una vez que yo hago esa cuenta, voy a tener un resultado. A ese resultado, ese valor que me da por resultado, se lo llama estimación. Acá hay una distinción como importante, digamos. Siempre que hablemos de la población, tanto
el hacer la cuenta como el valor que nos da esa cuenta que hacemos, se lo denomina parámetro. O sea, no tenemos una división como en la muestra que dividimos entre estimador y estimación. A todo se lo denomina parámetro. Mientras que en la muestra sí, aplicamos un estimador a la muestra, o sea, hacemos la cuenta esa para sacar el promedio, y el resultado que nos dé la cuenta lo llamamos estimación. Igualmente, después, cuando veamos estadística inferencial, vamos a trabajar muchísimo con estimadores y vamos a obtener estimaciones y lo vamos a ver a fondo, entonces capaz va a quedar mucho más claro. Pero está bueno que desde ahora vayan pudiendo hacer esa distinción entre estimador y estimación y vayan linkeando que con una población siempre vamos a hablar de que vamos a estar trabajando con parámetros y siempre que estemos trabajando con una muestra vamos a estar en el campo de los estimadores, las estimaciones, etc. Al estimador también se lo puede denominar estadígrafo o estadístico. Es lo mismo. Y no me acuerdo si hay alguno más, quizás estén en la punta. Pero nosotros casi siempre vamos a usar la palabra estimador. Pero bueno, sepan que si leen los libros son sinónimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos a empezar a ver entonces algunas medidas de resúmenes para poder entender más de qué se trata todo esto. Hoy vamos a empezar con las que se denominan medidas de tendencia central. Vamos a echar los buenos estimadores. Sí, ¿ya acordaste estadística? Hay un capítulo que lo tengo en los apuntes también, que se llama Propiedades de los buenos estimadores. Hay un micrófono abierto, chicos. El micrófono abierto, sí. No me parece quién es. Agustín Bueno. Domínguez está con el micrófono. Ah, ok. Lo apagan por ti. Préndanlo cuando quieran hablar, obvio, pero mientras tanto, apaguen así, no se hace lío. Bueno, ahí les decía, hay un capítulo que van a ver que se llama Propiedades de los buenos estimadores. Eso va más para la parte del segundo parcial, pero se ve mucho más en Estadística 2. Ahí ves estimadores que los tenés hasta acá, harta de estimadores. Pero bueno, hasta lo que nos importa a nosotros ahora es esto, empezar a distinguir entre parámetros y estimadores. Ali, tengo una consulta. Sí, dime. Bueno, en la población dijiste que se usaba el parámetro, en la muestra entendí que dijiste que la medida de resumen se divide en dos. Sí, no lo quiero decir así como que la medida de resumen se divide en dos, pero es como que usamos utilizamos dos conceptos distintos para definirlo. Ahora cuando veamos los ejemplos va a quedar más claro, me parece. ¿Y eso sería el estimador y cuál otro? Estimación. Ah, ok. Es como que vos aplicás el estimador a la muestra y obtenés una estimación. Y en la población todo se llama igual, todo se llama parámetro. Listo. Tanto el hecho de hacer la cuenta como el valor que te dé es un parámetro. En la muestra solamente hacemos esa distinción de que aplicamos un estimador y nos devuelve una estimación. Es más que nada algo así conceptual, como para llamarlo. Bueno. Vamos ahora a empezar a ver ejemplos o tipos de medidas de resumen. Les dije que hoy vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia, o sea, en realidad, cada medida de resumen se clasifica o la dividimos en distintos tipos según cuál es la característica o según cuál es su función, por así decir, o sea, cuál es la característica que nos está resumiendo o sobre qué nos está dando información. Vamos a tener distintos tipos. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central hoy.
El viernes seguramente veamos las medidas de dispersión, no lo sé. Vamos a ver cómo llegamos. Y las medidas de tendencia central lo que hacen es hablarme acerca de cómo están o cómo se comportan los valores alrededor de un valor central. Entonces, dentro de esta medida de tendencia central, vamos a ver 3 tipos de medidas. La primera, vamos desde la más sencilla a la que es más difícil, pero no es difícil. Es el promedio la más difícil, así que quédense tranquilos que todos sabemos calcular un promedio. La primera de ellas es el modo o moda. Volvamos un poquito a lo que habíamos visto ayer de distribuciones de frecuencia. Habíamos hecho una encuesta en la que nosotros decíamos qué tan buena, o sea, los alumnos ponían qué tan buena o no era la clase de estadística. Entonces habíamos puesto 3 opciones: mala, regular o buena. Y habíamos dicho que en mala creo que había 20, no me acuerdo, 20, regular 30 y buena 25. No me acuerdo la verdad, no me importan en sí los valores. ¿Cuál es? Esto, a ver, primero, ¿qué tenemos acá de este lado? ¿Qué título tendría que ponerle yo acá, en la tablita, por así decir? FI. FI. Bien, ¿qué era la FI? El valor. Frecuencia. Frecuencia simple. Frecuencia relativa simple. Frecuencia, ojo, frecuencia Frecuencia absoluta, acumulada, ¿no era? Absoluta, simple. absoluta simple. Entonces, uy, capaz haya un poco de ruido de fondo, es un cachito nomás que prendieron una pava y es un quilombo, perdón. Pero es un cachito y se va. Bueno, esta es la frecuencia absoluta simple. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de las clases tiene mayor frecuencia absoluta simple? Regular 30. Regular. Entonces, esta es la que tiene mayor frecuencia absoluta simple. Y sería ¿Qué la moda, ¿no? significa que tiene mayor frecuencia absoluta simple? Que se repite más veces ese valor. Y eso es justamente lo que me dice el modo o la moda. El modo o la moda me indica cuál es el valor que tiene más frecuencia absoluta simple. No, F mayúscula no, F minúscula, porque si no es acumulado. Entonces, ya viéndolo como pensándolo desde acá, vemos que es bastante sencillo. Ojo, el modo o la moda me dice cuál es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta simple. ¿Cuál sería la moda? ¿Regular o 30? Regular. Muy bien. Y esto es algo muy importante. Cuando ustedes tienen una serie de datos, ¿no? Ya sea que estén crudos o que estén agrupados en distribuciones de frecuencia, tienen el listado de datos, y ustedes quieren calcular la moda, que lo pueden hacer incluso en Excel. La moda lo que les va a hacer es decirles cuál es el valor que más se repite, pero no les va a decir cuántas veces se repite ese valor que más veces se repite. O sea, si yo esto de acá lo tuviese tapado, no sé cuáles son los valores, o si tuviese los datos crudos y no podría andar contando cuál es el que más se repite, porque no se hace una distribución de frecuencia, supónganse. Y yo pongo en el Excel que me saque la moda de este conjunto de datos, me va a decir, bueno, la moda es regular. Y voy a tener ese dato, nada más. Después no voy a saber cuántas veces se repitió. Ni voy a saber si es la moda, digamos, por mucho, o sea, que se repite muchísimas más veces que las otras variables, o si quizás hay una diferencia de un valor. Eso no me da, sobre eso no me da información. Por eso es como la medida de tendencia central que es más sencilla de todas. Y
o sea, puedo calcular el modo o la moda de cualquier tipo de variable. O sea, lo voy a poder calcular. En este caso, que al final lo podíamos definir como variables cualitativas ordinales, para dar como un ejemplo de que regular es mejor que malo y bueno es mejor que regular, entonces le podemos poner cierto orden en ese sentido, las podemos dejar como ordinales. Bueno, el modo moda nos sirve para ese tipo de variables. Para las variables cualitativas nominales también vamos a poder calcular el modo moda. Y para cualquier tipo de variables cuantitativas. Pero, ojo, que esta es la única medida de tendencia central que vamos a poder utilizar cuando tengamos variables cualitativas nominales. Gracias. O sea, las variables cualitativas nominales solo aceptan la moda, digamos. Sí, solamente permiten que se calculen. Pongo aceptan para que sea más cortito. La moda. Por eso el otro día les decía que siempre que puedan trabajar con variables cuantitativas las van a elegir y no van a elegir una variable cualitativa. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés variables cualitativas, y lo vamos a ver ahora con todas las medidas de tendencia que vayamos viendo, todas las medidas, perdón, de resumen que vayamos viendo, las variables cualitativas son muy limitadas. En el caso de las variables cualitativas nominales, solamente podríamos calcular la moda. Por ejemplo, no podríamos calcular un promedio de una variable cualitativa nominal. Ni tampoco la mediana, que es una variable que vamos a ver después. Y con las variables cualitativas ordinales va pasando lo mismo. Me permite que calcule algunas medidas de resumen, pero no todas. En cambio, con las variables cuantitativas sí, ya tengo como un espectro mucho más amplio y puedo obtener más información a través de medidas de resumen. ¿Hasta acá vamos bien? Andy, yo tengo una pregunta. Entonces, el modo de la moda se puede aplicar a variables cualitativas ordinales, nominales y a todas las cuantitativas. Claro, cuantitativas discretas o continuas. Buenísimo, gracias. ¿Y las variables cualitativas ordinales solo aceptan también la moda o alguna otra medida de resumen? No, también aceptan la mediana, que es la que vamos a ver ahora. Ah, ok, bien. Vamos a seguir con este mismo ejemplo de acá, a ver. Borrador. Este lo borro para no confundir. Ya se lo tienen anotado. Vamos con la mediana ahora. Ah, algo que me faltó decir es que hay casos, o sea, no siempre tiene que haber una sola moda. Puede haber casos en los que haya más de una moda, que por ejemplo sea bimodal o multimodal, o no sé, la cantidad de modas que tenga. O hay casos en los que puede pasar que no haya moda, o sea, que no haya ningún valor que se repita más. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia absoluta simple en la que tengo números, ¿no? Estoy trabajando con datos cuantitativos. Y la frecuencia absoluta simple es algo así. Ahí estoy en un caso en el que no hay moda. Y en el caso que haya más de una moda, por ejemplo, ¿cuáles serían las modas ahí? 1 y 3. Perfecto. Siempre acuérdense que es
el valor y no cuántas veces se repite ese valor. Porque acá nosotros lo estamos poniendo como ejemplo, pero vos podrías no saber cuál es la frecuencia de ese valor. Y si, por ejemplo, ahí el 2 tendría una frecuencia de 4 también, Sí, la moda sería 1, 2 y 3. sí. Ahora, si 1, 2, 3 y 4 tienen 4, ahí ya no habría moda, porque todos los datos tienen la misma cantidad de repeticiones. Entonces no hay uno que se repita más, o 2, o 3. Y si, por ejemplo, tenemos 2, 2, 4, 4 en la columna de la derecha de la frecuencia. En ese Ahí. caso, ¿tampoco tendríamos moda? ¿O? Sí, porque, mira, si vos tenés 2, 2, 4, 4, la moda sería 3 y 4. Claro, ahí Porque, en ese caso es bimodal. Ah, ok. claro, es bimodal, porque se repiten más veces estos dos valores. Sí, sí. Y eso sería. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda más o algo que quieran que repita que no quedó claro? Aldi, entonces, para redondear, sería que las cualitativas, por esto que mostrabas recién, nominales, no aceptan, solo aceptan la moda, ¿habías dicho? Perdón. Claro, o sea, si vos te pones a hacer, por ejemplo, una encuesta en la que le preguntas a la gente si está soltera, casada, divorciada o viuda. Eso, ahí estamos hablando de variables cualitativas nominales, ¿no? Vas a tener los resultados de la encuesta y lo único que vas a poder hacer con esos resultados de la encuesta, hablando de medidas de resumen, es calcular la moda. Es lo único que vas a poder hacer. No vas a poder usar todas las otras medidas de resumen que vamos a ver. Ok, genial. Ni mediana, nada. Ok, Nada. buenísimo, gracias. Eso es algo muy importante, como que las variables cualitativas nominales solamente aceptan a la moda, pero yo puedo calcular la moda de cualquier tipo de variable. Bueno. Vamos a seguir entonces con la mediana. Vamos a cambiar el ejemplo acá. Vamos a ver que hay dos tipos de mediana. Vamos a empezar con las medianas que es para variables cualitativas ordinales. Porque ya sabemos que las nominales... ay, a ver si esto lo puedo... Sí. Ahí está. Corrí lo de Zoom. Ya aprendí. Variables cualitativas ordinales. En el caso de estas variables, la mediana va a ser aquel valor o aquel dato que divida el 50% de los valores hacia arriba y hacia abajo, digamos. O sea, por encima de ese valor y por debajo de ese valor. Por ejemplo, en este caso, la mediana también sería regular porque por encima de regular tenemos el 50% de los datos y por debajo el otro 50%. O sea, es lo mismo lo que está por debajo de la mediana que por encima de la mediana. Porque tenemos los mismos valores, 25 y 25. Entonces, Perdón. en cantidad es lo mismo. Una pregunta. Decime. Si tenemos, suponte, un dato más, ponele. Tengo mala, regular, buena y excelente, ponele. ¿Sería un promedio entre regular y buena o cómo es eso? Ahora vamos a ver que, porque está la mediana para variables cuantitativas, que ahí sí sacamos un promedio para poder calcular la mediana, como vos decís. Pero ahora
la verdad es que siempre los ejemplos que vi, si te digo, te miento, no me acuerdo. Ahora cuando venga Diego le preguntamos a él, porque la verdad, digo, no me acuerdo. Siempre los ejemplos que vi eran impares. Entonces eso te permitía siempre calcular la mediana, así como en este ejemplo de acá. Nosotros tampoco vamos a hacer guachos y ponerles uno que sea par. Pero le voy a preguntar a Diego porque la verdad es que no me acuerdo y no es algo que usemos mucho nosotros la mediana en el curso, sino que la vemos ahora como medida de tendencia central y la pasamos. Pero ahora cuando venga, porque dijo que iba a entrar un rato, le preguntamos. Y si no, le preguntamos Dale. por el plan. Porque la Nada, verdad nada, no me acuerdo y no te quiero vender humo. O sea, no, era solo por intriga, no sé. Me sí, agarró sí, esa no, duda, está nada más. perfecto. Es que incluso, si te fijas, a ver, voy a ir un cachito a mi apunte, que la verdad no me lo acuerdo. Pero hay un ejemplo de 3. Mira, el mismo ejemplo, malo, regular, bueno. Y no hace ninguna... Está el valor de la variable que calcula... No. No hace ninguna aclaración sobre qué pasa cuando están los 4. Y yo fui acá sacando de los libros y de las clases de Diego, así que no me habré encontrado ningún ejemplo. Ahora le preguntamos a él cuando se mete. Así no te vendo cualquier cosa y te responde bien. Pero por lo general siempre usábamos así. Datos impares. Pero bueno, vamos a ver con lo que pasa con la mediana para variables numéricas, que es parecida. Y ahí sí sacamos un promedio en el caso que tenemos una cantidad par de datos. Entonces, Antes de pasar a las numéricas, una pregunta chiquitita. sí, decime. Si en el ejemplo anterior, por ejemplo, tuviésemos, no sé, uno de los 25, supongamos el de mala, lo cambiamos por 20, seguiría estando en la mediana en 30, ¿no? Es que no. Eso es parte de lo mismo que preguntaban hoy, que en el caso que fueran pares, terminaría pasando eso también. Porque al ser pares, los datos pasaría lo mismo. Por ejemplo, acá tendríamos... A ver. Acá tendríamos 10, por ejemplo, si pongo excelente. No, lo que decía era manteniendo lo de 3 nomás. Sí, es que por eso, a lo que voy es que manteniendo lo de los 3 pasa lo mismo. Es como que no podés identificar a la mediana de manera así sencilla en uno de ellos. Dale, sí. Pasaría lo mismo, es como que la tenés metida en el medio. O sea, sí, la mediana va a estar metida acá en el medio, pero no es exactamente, no divide exactamente la mitad para arriba y para abajo. Por eso es lo que le quería preguntar a Diego, porque esos ejemplos así nunca los vemos y no me los acuerdo por eso. Y no, es algo que no trabajo nunca con la mediana. Utilizamos mucho la media. Pero después le preguntamos a él, así nos dice mejor, una respuesta más completa. Si cuando se mete me olvido, háganme acordar o pregúntenle. Obvio. Vamos acá al apunte un cachito porque acá está bueno el ejemplo que está. Recién vimos que en el caso de las variables que son cualitativas, lo que importa es que por encima de y por debajo de ese valor, que es la mediana, se acumule la misma cantidad, o sea, el 50% por encima y el 50% por debajo. Entonces nosotros estábamos teniendo en cuenta cuál era ese número que estaba por encima y por debajo porque nos tenía que dar lo mismo. En el caso de las variables numéricas es distinto. No me importa cuál es el valor de esos números, digamos, sino que me importa la cantidad de valores que hay por encima y por debajo. Por ejemplo, si nosotros acá, a ver, si nosotros acá, en este ejemplo, en el que son impares, la mediana es 3. Porque por debajo de la mediana tengo 4 números y por encima de la mediana también tengo 4 números. Y, uy, se trabó.
Y fíjense que es distinto a la mediana para datos cualitativos, porque acá si nosotros sumáramos, tendríamos 5 de suma. Y acá tenemos más de 5. Entonces, no me importa cuál es el valor, sino que haya la misma cantidad de datos de un lado y del otro. Esa es la diferencia entre la mediana para variables numéricas y cualitativas. Y para variables cualitativas. En una Sí. Sí, decime. ¿Quieres repetirlo? Porque no lo entendí. Sí, Gracias. voy a hacer otro ejemplo acá. Aclaración. Llegamos hasta la mediana para variables cualitativas ordinales. No vamos a tener otra medida de resumen para variables cualitativas. Entonces, para variables cualitativas nominales vamos a tener solamente la moda. Para variables cualitativas ordinales vamos a tener la moda y la mediana para variables cualitativas. Listo. Haciendo esa aclaración, pasamos a la mediana para variables cuantitativas. Buenas Entonces. tardes. ¡Ay, hola! Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? No te veo. Bueno, te necesitábamos, así que me viniste al pelo. Oh, bueno, ¿qué hice? No, yo no hice. La verdad que no me acuerdo, me agarró una nube. ¿Qué pasa cuando querés calcular la mediana para datos cualitativos, ordinales, obvio, pero tenés, por ejemplo, 4? O, por ejemplo, acá tenés, no sé, 25, acá 20, y no te da justo la mitad. Claro. Pasa lo siguiente, chicos. Si bien la mediana es aplicable a variables cualitativas ordinales, por la concepción que tiene, que a la mediana no le importa la lejanía de los valores, sino que simplemente le importa que un valor esté antes que otro, se recomienda utilizar la mediana solamente en el caso de que el cardinal del espacio de variabilidad de dicha variable sea un número impar, ¿sí? Porque vos no tenés forma, ¿sí?, de tomar un valor para calcular la posición mediana. Por ejemplo, la posición mediana, si vos tenés un valor par, por ejemplo 4, ¿cuál va a ser? Bueno, vas a tomar el valor 2, vas a tomar el valor 3, y la posición mediana va a ser el valor 1.5, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería tu valor mediano? No podrías calcularlo como si lo podrías calcular con valores numéricos. Entonces, como para resumir y no robarle tiempo a nuestra profesora, solamente utilicen la mediana en el caso de que tengan variables ordinales, o sea, solamente utilicen la mediana para variables ordinales, solamente en el caso de que sea un número impar de distintos valores, ¿sí? Gracias. Y si tenés distintos valores, lo mismo. Porque yo como que les había hecho eso, pero a mí no me convencía. Pero... ¿Qué cosa? No, es que vamos a ver que en los si tenés, por libros... ejemplo... Sí, es que no hay ejemplos de Claro, eso. porque si Si bien tenés... en términos técnicos, ¿sí?, la mediana es aplicable para las variables ordinales, porque a la mediana no le importa la lejanía que hay entre los valores, entre las clases, ¿no? A la mediana le interesa saber cuál es la clase que acumula la mitad para un lado y la mitad para el otro, de la probabilidad. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Eso en variables cualitativas no es cómodo de calcular, entonces, y tampoco es factible de calcular en el caso de que vos tengas un número par de clases, número par de valores. Entonces es por eso que en los libros no hay demasiados ejemplos, porque hasta te cuesta explicarlo. ¿Qué les digo yo? Miren, yo en el laburo, si tengo que utilizar la mediana, bueno, la utilizo solamente, y lo pongo en los informes que hago, lo utilizo solamente en los casos de que tenga valores, o el cardinal del espacio de variabilidad, que sea un número impar, como está en el ejemplo, ¿sí?, que es un cardinal de 3. O sea, no convence, porque si les buscas las matemáticas no la tiene. Es más que nada algo empirista esto. No, y es muy limitado. O sea, la verdad es que eso, por eso les decíamos, siempre que puedas trabajar con variables cuantitativas va a ser mejor. O sea, vas a tener
vas a poder aplicar o calcular más medidas de resumen. Y van a ver en libros como el de Ott, como el de Berenson, que te dice, bueno, esta medida de resumen es aplicable para variables que tienen al menos una escala de intervalo de medición. Cuando te dice eso, te dice para datos numéricos. De una manera un poco más elegante, ¿no? Es más, no me acuerdo en qué libro les aparecen como medidas de resumen para datos numéricos directamente, en el título. Sí. O sea, no las tiene en cuenta las cualitativas. En Berenson. ¿Berenson es? Ah, sí, no me acuerdo ya. Profe. Pregunte. Sí, y la duda que tenía yo, o sea, con los números de recién vi un pequeño problema, por lo cual no sé si es lo conveniente, pero por ejemplo, si tenemos 20, 35, 25. Como acá, 20, 10, 25. Sí, pero en vez de 10, pongámosle algún número más grande por las dudas. Bueno, como quieras. Porque el 10 justo ahí me lo parte al medio, creo, no sé si no puede tener algún problemita. Pero acá tenemos 20, 30, 25, pongámosle. Así. ¿Sigue estando en la mediana en regular? Es que eso es parte, creo que de la misma limitación que hablábamos recién. Sí, no, por eso era... No podés operar matemáticamente para, por ejemplo, sacar un promedio como lo hacemos en la mediana para datos cuantitativos. Entonces yo llegaría a la misma conclusión que dijo Diego. Si es que a vos, Diego, no te ilumina otro. Franco Tela, saliste sorteado. Vos, técnicamente, ¿podés tomarte 2,5 litros de Fernet puro? No, me hace un agujero en el estómago. Técnicamente sí, pero Bueno, no sí, te va a técnicamente caer. sí. O sea, Claro. Líquido vivo es otra. Exacto, entonces, ¿qué les quiero decir? Si bien la mediana técnicamente es aplicable para valores, ¿sí? Para valores mensurables en escala ordinal, ¿sí? Para variables de estudio cualitativas, no es lo más recomendable, porque de hecho las variables cualitativas tienen muchas limitaciones en el postprocesamiento, ¿sí? Es decir, cuando uno realiza lo que se llama el diseño del experimento, cuando uno dice, bueno, quiero estudiar el fenómeno, cuando uno dice, bueno, este fenómeno lo voy a estudiar a partir de una determinada definición de variable, tengan en cuenta que si esa definición de variable, ¿sí? Es o conlleva una variable no numérica, vos vas a estar extremadamente vas a estar limitado o limitada en el postprocesamiento, en la generación de distribuciones de frecuencia, porque no vas a poder generar una distribución de frecuencia acumulada, por ejemplo, y también en las medidas de resumen, ¿sí? Entonces, por eso muchos libros directamente lo que hacen es, se saltean esta cuestión ríspida de la explicación, por eso nosotros queremos explicárselo y que ustedes lo tengan, porque cuando van a los libros directamente van a análisis exploratorio de datos para datos numéricos, ¿sí? Y deja todo lo que sean datos no numéricos como que no puede existir ningún tipo de medida de resumen. Y sí puede existir, para variables nominales el modo, para variables ordinales el modo y la mediana, y para de contar. Y la mediana con extremadas limitaciones, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda más? No. Tengo colgada la del chico que me preguntó la diferencia, que ahora la volvemos a ver, no me olvidé, pero no estaría con respecto a esto. O sea, llegamos a la conclusión, es súper limitado calcular la mediana para variables cualitativas ordinales. Bueno, les decía que la diferencia entre calcular una mediana para variables cualitativas ordinales y para variables cuantitativas es que en las variables cualitativas vimos que nos importa, esperen que lo anoto, nos importa que por encima y por debajo de la mediana se acumula la misma probabilidad o
los mismos, podemos decir también que tenemos la misma frecuencia por encima y por debajo de datos, o sea, la misma cantidad. Entonces, tenemos por encima el 50% y por debajo también el 50% de los datos. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de la mediana para variables cuantitativas? Que no nos va a importar cuál es el valor o cuánto se acumula por encima y por debajo, sino cuál es la cantidad de datos que tenemos por encima y por debajo. Entonces, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos estos valores, ¿no? Y tenemos una frecuencia de 2, 1, 8, 7, 50. La mediana, en este caso que estamos trabajando con datos cuantitativos, va a ser 3. ¿Por qué? Porque tenemos 2 números por encima, por así decirlo, 2 valores por encima y 2 valores por debajo. En realidad es al revés, 2 valores por debajo. Dale, sí, ahí está la respuesta a mi duda. Estaba mirando los números de la derecha, estaba mirando el lado derecho más que el lado izquierdo, que era el que importaba más. Claro, de ahí pero salió mi duda, ya la tengo arreglada. Acordate que acá estamos trabajando cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, no con cualitativas. Por eso es la diferencia. Con variables cualitativas nos importa el porcentaje, por así decir, que hay el mismo porcentaje por encima y por debajo, el 50%, y en el caso de las variables cuantitativas nos importa la cantidad de valores que tenemos. Entonces, vamos a tener la mediana, que en este caso sería 3, y también vamos a tener una posición mediana, que en este caso, desafortunado mi ejemplo, también es 3, porque si nos fijamos y contamos, está en el tercer puesto, la mediana. ¿No habría que ordenar por la frecuencia? ¿Cómo? ¿No habría que ordenar por frecuencia para ver cuál es la mitad? Que ahí es donde parte el 50 por encima y por abajo. No, porque eso es para variables cualitativas. Pero para variables cuantitativas no me importa. No me importa cuál es la frecuencia. Solo importa que esté en el medio. Claro, por ejemplo acá, lo que les decía hoy. Acá la mediana nuevamente es 3, porque tengo 5 valores por debajo y 5 valores por encima. Pero fíjate que si vos sumás esto, acá te da 5 y acá no te da 5, te da mucho más. Entonces, no me importa cuál es el valor, sino cuántos tengo. Y aparte una cuestión, niños. Una cosa es la mediana para datos desagrupados y otra cosa la mediana para datos agrupados, ¿sí? O sea, yo lo que me gustaría que ustedes entiendan es como está explicado ahí en el punto 2.2 del ejemplo de la apunte de Aldana, la mediana para datos desagrupados, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Vos podés volver al agrupamiento que tenías en la distribución. ¿Está? Exacto. Vos ahí en ese cuadrito decís, bueno, tengo 1, 1, 2, después tengo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8 veces. Después tengo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7 veces. Después tengo 5, 50 veces. Entonces, lo que yo les pido es que traten de entender la mediana para datos desagrupados, ¿sí? Sobre todo porque solo la mediana la vamos a ver desde un punto de vista teórico, la vamos a ver en esta clase, y poco más, ¿sí? Vamos a meternos mucho más con otro tipo de medidas más interesantes. Pero bueno, es un consejito que les quiero dar, ¿sí? Claro, si acá no me da la cuenta para que sea la mediana. Tendría que haber puesto los números distintos. Bueno, pone 1, 1, 2, no importa. Sí. Pasa. No importa, para hacerlo para datos agrupados. No me di cuenta de eso, Claro. de que no me da la cuenta. Y copiate de Aldana.
copiate del, o sea, lo que hizo Aldana en el apunte, trata de Sí. agruparlo. Ah, bueno. Dale, lo hago en el apunte porque no me los acuerdo. A ver. Sí, cuando puse el ejemplo y me empecé a tirar números, no me di cuenta que no me estaba dando la cuenta para que me quede en el medio. Pero claro, por ejemplo, gracias Diego, porque no me había dado cuenta. Acá vamos a tener 1, lo tenemos 3 veces, después 2 lo tenemos una vez, 3 lo tenemos una vez, 4, 1, 5, 6, 7. Bueno, igual me quedó súper desagrupado. Lo único que agrupé es el 1, pero bueno. Bueno, está bien, pero... La mediana igual acá es 3, porque tengo acá 4 datos y acá tengo otros 4 más. Sí, gracias por eso, porque en serio no me había dado cuenta que la cuenta no... Pero bueno, se entiende el concepto, o sea, es el valor que me divide la misma cantidad de datos por encima y por debajo. Y vamos a tener también la posición mediana, que es en qué posición se encuentra ese valor. En el caso que nosotros tengamos números pares, ahí sí podríamos calcular una mediana y también, o sea, sacando el promedio, como habíamos dicho, y una posición mediana. Entonces, para poder calcular cuál es la mediana, tomo esos dos valores que son del medio, en este caso 2 y 3, los sumo y los divido por 2, o sea, estoy sacando un promedio, y esa me va a dar la mediana. En el caso de que yo quiera calcular la posición mediana, o sea, en qué posición tengo ese valor, lo que tengo que hacer es, a la cantidad de elementos que tengo, o sea, al tamaño muestral o al tamaño poblacional, según con lo que esté trabajando, le sumo 1 y lo divido por 2 y eso me va a dar la posición mediana. En el caso de que tenga muchos datos, ¿no? Porque si lo miran así a simple vista acá, se dan cuenta que la posición mediana en este caso es 5 y acá es 5,5. Porque estaría acá en el medio la posición mediana. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Muy bien. A ver si me olvidó algo. No. Bueno, ahora vamos a pasar a la más interesante de todas, la que vamos a usar todo el curso. La media aritmética. Ahora sí, la media aritmética solamente la vamos a poder calcular cuando estemos trabajando con datos cuantitativos, ya sean discretos o continuos, y vamos a ver que se calcula de distinta manera cuando estamos hablando de datos que son discretos o cuando son continuos. El chat, o sea, si hay dos valores en la mediana, ahí se puede sacar la posición de la mediana. No, son dos, vuelvo un cachito a eso. Son dos cosas distintas. Vos siempre vas a poder calcular la mediana y la posición mediana. La mediana es ese valor que divide la mitad para abajo y la mitad para arriba. O sea, por ejemplo, en ese caso era 3, porque tenías 4 datos antes, que era 1, 1, 1, 1, y 4 datos después. 1, 7, 8, 9, 10, no sé. Entonces, la mediana es 3. Pero además puedes calcular la posición mediana, que es en qué lugar está ese 3 en mi listado de datos, por así decir. Y en ese caso lo teníamos en el lugar 5, porque tenías 4 unos, después estaba el 3, que era la mediana, posición mediana 5, y después tenías 4 números más. ¿Se entiende? Es como en qué lugar de la listita está, por así decirlo. ¿La mediana se puede calcular tanto en continuas como en discretas? Sí, está para variables cuantitativas. Siempre los ejemplos que vemos son con
variables discretas, nunca los hicimos con variables cuantitativas. No sé si sería exactamente igual. Diego, si querés. Estaba muteado, ¿sí? A ver, para variables cuantitativas, vos acordate que no se puede trabajar con datos desagrupados. ¿Por qué no puedes trabajar con datos desagrupados para variables cuantitativas? Para continuos. Cuantitativas continuas, perdón, gracias. Porque vos en un intervalo vas a tener infinitos valores. Entonces, es impracticable el hecho de trabajar con variables cuantitativas continuas desagrupadas, salvo que las discretices. A nadie le importa. Entonces, lo que se hace es, cuando trabajás con variables cuantitativas, agruparla en intervalos, ¿sí? En distribución de frecuencias por intervalos de clases. Y lo que terminás sacando en realidad es algo que se llama intervalo mediano, pero sí siempre dentro del ámbito de los datos agrupados, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta es, sí se podría calcular una mediana para variable cuantitativa continua, pero siempre y cuando estés tratando de calcular el intervalo mediano, aquel intervalo que acumula el 50% de los datos en intervalos inferiores y el 50% de los datos en intervalos superiores, ¿sí? Es como, che, ¿se puede sacar bueno, después van a ver algo que se llama la media para datos continuos? Bueno, sí, pero hay que hacer algo, ¿sí? Que ahora se los va a decir Aldana. Vamos a empezar con la media igual que es para datos discretos, que es más sencilla. Para los datos continuos siempre tiene como una vueltita más de rosca para entenderlo, pero no es nada de otro mundo, no se preocupen. Entonces, media aritmética. Nosotros vamos a decir que la media aritmética es el centro de gravedad de la distribución. O sea, es como un punto de equilibrio en nuestro conjunto de datos, así como lo vemos acá en un sub y baja, que es el punto que hace que los datos estén equilibrados. Bueno, eso sería nuestra media aritmética. A ver, no es nada de otro mundo porque la media no es más que calcular un promedio, nada más que estamos en el campo de la estadística ahora. Vamos a formalizarla. Uy, se me está quedando sin batería la compu, ya la conecto. Vamos a formalizar y quiero que traten, ahora que empezamos a meter formalizaciones o fórmulas, que empiecen a entenderlas y que no las quieran estudiar de memoria, y que lo que vayamos desarrollando lo puedan ir leyendo y entendiendo, porque les va a servir muchísimo para esta materia y para las que siguen. Así nos amigamos con las formalizaciones matemáticas. Pero, en definitiva, lo que vamos a estar haciendo es calcular un promedio. Como lo hacemos siempre para calcular, qué sé yo, el promedio de las notas, sumamos todas las notas y las dividimos por la cantidad de notas que tuvimos, qué sé yo, durante el cuatrimestre. Bueno, es lo mismo. Entonces, solamente se pueden utilizar para variables numéricas y, como siempre, vamos a diferenciar si estamos hablando de un parámetro o de un estadígrafo, que es lo que les hablaba hoy. Denme un segundo que voy a conectar la compu antes de que se me apague y vuelvo. Espérenme. Listo, acá estoy. Bueno, vamos a empezar a formalizar cómo se calcula una media aritmética. A ver. Vamos a lo que ya sabemos. Por ejemplo, si tenemos, si yo quiero calcular cuál fue mi nota promedio de este cuatrimestre, ¿no? Con las materias que cursé. Entonces, ¿me está escribiendo? Supónganse que en una materia me saqué un 7
en otra materia me saqué un 9 y en otra materia me saqué un 5. Si yo quiero calcular el promedio de esto, lo único que hago es hacer 7 más 9 más 5 dividido 3, ¿no? ¿Cuánto da esto? ¿Tienen idea? Si quieren hacer la cuenta y después me soplan. Me lo dicen. 7. 7. Entonces, vamos a empezar a formalizarlo desde a poco. Lo que estoy sumando es la nota de la materia X1 más la nota de la materia X2 más la nota de la materia X3, ¿no? ¿Y 3 qué sería? En letras. La cantidad de materias. N, perfecto, la cantidad de materias. Y esto me da 7. En el caso de que estemos hablando de una población, vamos a ver la diferencia que les decía hoy. Cuando yo calcule la media, tanto el hecho de realizar la cuenta como el resultado que me dé la cuenta, la llamamos parámetros, todo lo mismo. O sea, cuando estamos hablando de una población, tenemos la media es un parámetro. Pero cuando estamos hablando de una muestra, esto de acá, el hecho de haber hecho la cuenta, digamos, es un estimador. Y el resultado que nos dio el haber aplicado ese estimador sobre nuestra muestra de materias es la estimación. Esa es la diferencia que les decía hoy al principio de la clase. Estimador, estadígrafo, estadístico, como quieran llamarlo. Vamos a ponerlo, o sea, esta misma cuentita que hicimos, vamos a formalizarla un poco mejor, porque piensen que si nosotros estuviésemos haciendo, o sea, estuviésemos calculando la media de 150 datos, no te vas a poner a hacer X1 más X2 más X3 más X4 más X5, así hasta más X150 dividido 150. Es un bodrio. Entonces, otra manera de formalizarlo para que quede más compacto, más prolijo, es con la suma. Entonces, esto mismo lo podríamos transcribir como que es una suma desde el primer valor, i igual a 1, que es esto, x1, cuando el índice sub i tomó el valor de 1, hasta el último valor, que es n. Fíjense que nosotros tenemos x sub 3, que coincide con el valor de nuestra n, ¿no? Porque son todos los datos que tenemos. ¿Y qué vamos a estar sumando? Los valores de los x sub i que obtuvimos por realizar el experimento, y todo eso lo vamos a dividir por la cantidad de elementos que tenemos. Eso es otra forma de formalizar lo que es la media. Que uno después capaz ve eso o sea, ya formalizado, ya escrito, y dice, ¿qué carajo me está diciendo esto? Bueno, no es más que eso. Es lo mismo que arriba de la sumatoria ponga x igual a 3 en vez de n. ¿O no? Ahí no pondrías x igual a 3, o sea, pondrías 3 directamente. Claro. ¿Es lo mismo? En este caso sí, porque estamos teniendo 3 elementos. Para el ejemplo sí, podrías poner 3 ahí. Pero quiero hacer la formalización para que les quede para siempre, digamos. Después vos ahí vas cambiando los datos. Ah, claro, claro. Poner la n es como i igual a 1 es siempre, porque vos estás contabilizando desde el primer dato hasta el último. Eso es lo que significa poner i igual a 1 hasta n. Claro, claro. Estoy sumando todos los datos de la muestra. Y vamos a hacer otra distinción. Siguiendo en esto de, bueno, vamos a dividir cuando estamos trabajando con una población o con una muestra. Bueno, siempre que estemos trabajando con una población,
dijimos que íbamos a tener un parámetro. Y a este parámetro media lo vamos a simbolizar con la mu, la letra mu, que es como una U, pero tiene un palito más largo acá. No me sale usarla muy bien. La conocen, ¿no? Si no, en el apunte está mucho más prolijita. Bueno, es una mu. Eso, en primer lugar, si nosotros vemos eso, ya sabemos que nos están dando un dato, estamos hablando de un parámetro poblacional. Chicos, me voy a un curso de futuros papás. ¡Ay, suerte! No sé si ya te fuiste. ¡Qué lindo! Respondiéndole a José, ¿la media formalizada es un estimador? Sí, lo que recién, o sea, lo que recién puse así con la suma de x sub i hasta n, todo eso sí, es el estimador. Ahora igual lo volvemos a ver paso por paso. Bueno. Entonces, este es un primer indicador de que estamos hablando de una población. Y es importante responder, poder diferenciar estos. Porque a vos quizá te dicen mu igual a, o sea, mu es esto. Vamos a escribirle mu. Mu igual a 3. Bueno, te está diciendo que el parámetro media poblacional es igual a 3. O sea, que la media de la población es igual a 3. Entonces, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta... ¿Y acá qué tendría que poner? Acá arriba. N. N mayúscula. N mayúscula, muy bien. Ese es otro indicador de que estamos hablando de una media poblacional. De los X sub I, eso es siempre igual, X minúscula sub I, porque me habla de los valores. Y acá en el denominador también ponemos la N. Entonces, tenemos tres indicadores acá, al ver una fórmula, de que estamos hablando de una media poblacional. La mu, el N mayúscula y el N mayúscula que está en el denominador. Porque podría pasar que a mí me dicen que me pongan esto así. Entonces, yo de acá primero digo, bueno, ¿qué es esta fórmula o esta formalización? Acá estoy calculando un promedio, sumo todos los elementos y lo divido por la cantidad que tengo. Listo, es un promedio. ¿Es un promedio que se calcula sobre una población o sobre una muestra? Bueno, sobre una población, porque lo tengo acá. Lo veo en la N. Por eso es importante poder distinguir estas cosas para poder sacar la mayor información posible de los datos que nos están dando. Y en el caso de que estemos trabajando con una muestra, vamos a aplicar el estimador media muestral. ¿Qué va a hacer? X raya, lo vamos a llamar, o sea, X raya, X con la raya arriba, y va a ser exactamente igual, nada más que en vez de hablar de un tamaño poblacional, vamos a estar trabajando con un tamaño muestral. Entonces, respondiendo a la pregunta que me decían hoy en el chat, esto de acá, esta formalización, es el estimador. El valor que yo obtenga de aplicarle este estimador a una muestra va a ser la estimación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedes repetir, Aldi, eso? Sí. El algoritmo matemático, o sea, esta formalización que estamos escribiendo acá, esta cuenta, es el estimador. Este estimador nosotros lo vamos a aplicar a una muestra, o sea, le vamos a calcular el promedio a una muestra, y el resultado que obtengamos de aplicar ese estimador es la estimación. Esa es la diferencia que hacíamos hoy, que decíamos como que dividimos en dos la medida de resumen, entre comillas. Aplicamos un estimador y obtenemos una estimación.
¿Alguna duda más? Aldi, una consulta. Ese 10 de la cuenta que está en verde, ¿de dónde salió? No me acuerdo. Ah, no, lo puse yo como para decir el ejemplo de que me pueden decir, me pueden poner eso así y yo sé que 10 es la media poblacional de determinada población. Era más que nada para hacer hincapié en la información que podemos sacar de estas formalizaciones. Buenísimo. Acá estamos hablando de valores discretos, ¿no? Sí. ¿Los discretos son agrupados o desagrupados? A eso iba. Lo que hicimos hasta acá es para datos que están desagrupados, porque ¿qué estamos haciendo? Sumar cada uno de los valores y dividirlo por la cantidad de valores que tengo. Por ejemplo, esto podría ser igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 2 sobre 1, 2, 3, 4, 5. No, sí, está bien. 5. Lo estamos haciendo desagrupados. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer de manera agrupada. Porque cuando trabajamos con muchos datos, lo más común es que los tengas agrupados y podés calcular la media igual. A ver, el chat. Como hablamos de muestra, también cambia la n por n. Claro. Siempre que ustedes vean o sea, los dos indicadores que nos diferencian acá, si es una muestra o una población, son, primero y principal, si tenemos la mu o si tenemos la x raya. Y segundo, si tenemos una n chiquita o una n grande. Y ahora vamos a verlo cómo calcular la media, también para la población y para la muestra, pero para datos agrupados. Y quiero que lo vayamos razonando juntos para que se haga un poco más sencillo. ¿Vale? La cuenta es la misma, cambia el símbolo y el concepto. Claro, la cuenta es la misma, o sea, lo que estamos calculando es un promedio. No quiero que se vayan de ahí porque es algo que lo hacemos todos los días. Entonces, estamos calculando un promedio. La media es esa, un promedio. Lo único que nos estamos ocupando acá es de tratar de poder entender la formalización, que creo que les va a servir mucho. Bueno, ¿alguna duda más? Ok. Esto es lo último y terminamos. En el caso que yo tenga los datos agrupados, supónganse... Cambiemos el ejemplo, ¿no? Tenemos esos datos ahora. 7, 9, 5, 5, 5. A ver... Si los agrupamos en distribuciones de frecuencia, tendríamos que 5 se repite 3 veces, 7 se repite una vez y 9 se repite una vez, ¿no? Entonces, yo tengo dos maneras de calcular este promedio. Puedo hacer 5 más 5 más 5 más 7 más 9 dividido 5, que me va a dar un número X, o otra forma de hacerlo, ¿cómo podría ser? 5 por 3 más 7 más 9. Muy bien. 5 por 3 más 7 más 9 sobre 5. Y vamos a llegar al mismo resultado. O sea, es exactamente lo mismo calcular la media para datos desagrupados que para datos agrupados. Es algo que cuando lo vemos con los números es una obviedad, es decir, te va a dar lo mismo, 6,2, gracias. Pero uno después capaz lo ve en las letras y dice, ay, ¿esto es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, es lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos multiplicando. Primero, ¿qué es esto en letras? ¿Qué es? N, mayúscula. No, o ponerle 7 y 9. ¿Qué son? ¿Qué letra usamos? Una K. Las unidades experimentales. Claro. Muy bien. Podría ser una K de clase, porque son una clase, pero vamos a usar los XY, por esa cuestión de que les decía el otro día de que no me gusta poner la K porque parece que estás multiplicando la clase y no estás multiplicando la clase, sino que estás multiplicando el valor de esa clase. Nada, mambo mío de tema de formalización, prefiero que esté la X. Entonces, es el valor 5, este es el valor 7 y este es el valor 9, ¿no? Esto es X sub 3 y esto es X sub 2. ¿Y el 3 qué es? La cantidad. Sí. En otras palabras, la cantidad de veces que se repite. En otras La palabras. frecuencia Muy bien. ¿Frecuencia qué? absoluta. Simple, muy bien. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo en esta segunda opción, cuando tenemos datos agrupados, es multiplicar a x1 por la frecuencia absoluta simple de ese valor, más 7, más x sub 2, perdón, más x sub 3, sobre n, como siempre, la cantidad de datos que tenemos. Entonces, esta es la otra forma de calcular la media cuando tenemos los datos agrupados. Vamos a hacer la suma de cada una de las x multiplicadas por su frecuencia absoluta simple. Que fíjense, es más, la frecuencia absoluta simple de 7 es 1. O sea, es lo mismo que ponga 7 a que ponga 7 por 1. Por eso no lo escribí. O 9 por 1. ¿No? O sea, sin escribirlo, igualmente se está multiplicando por su frecuencia absoluta simple. Entonces, vamos a sumar todos los valores por su frecuencia absoluta simple, y eso lo dividimos por n, que es la cantidad, bueno, en este caso n mayúscula, porque es la población, que es la cantidad de elementos que tenemos. Lo mismo, exactamente lo mismo con la muestra. Vamos a sumar desde el primer valor hasta el último, todos los valores multiplicados por su frecuencia absoluta simple, y eso lo dividimos por la cantidad de valores que tenemos. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, esto es para datos agrupados. Y finalmente, otra forma de escribir esto para datos agrupados, ¿cómo podría ser? ¿Se les ocurre algo más? Como para trabajarlo un poquito más matemáticamente. Sí, es para datos agrupados, esto último que puse. Esto de acá y esto de acá es cuando tenés los datos agrupados. Aldi, me perdí un toque. Cuando preguntaron lo de datos agrupados, ¿a qué se refieren con agrupados? Con que los tenemos agrupados en distribuciones de frecuencia, ¿ves? Que el 5 se repite 3 veces, entonces los agrupamos en una distribución de frecuencia simple, que es lo que habíamos visto ayer, y entonces lo multiplicamos por esa frecuencia. Como tenemos 3 5 acá, desagrupados, los agrupamos en uno solo y en vez de poner 5 más 5 más 5, hacemos 5 por 3, que es lo mismo. Ah, ok, gracias. Los tenemos agrupados en distribuciones de frecuencia. Bueno, la última opción de todas a ver, ¿cómo se calculaba la distribución de frecuencia relativa? Vamos a guardar. Era dividiendo la absoluta por el total. Dividir el total, ¿o no? Claro, el porcentaje. Claro, perfecto. Entonces, vamos
Vamos a hacer la tercera columna. Vamos a hacerla con verde. Nosotros teníamos la frecuencia relativa simple. Hacíamos 3 sobre 5. 5 no se confundan que es el 5 de acá, sino de que tenemos 5 datos. 1 sobre 5 y 1 sobre 5, ¿no? Así calculábamos la frecuencia relativa simple. Y en definitiva, si yo lo que estoy haciendo acá es x1 por su frecuencia absoluta simple más x2 por la frecuencia relativa la frecuencia absoluta simple de eso, perdón, más x3 por la frecuencia absoluta simple de ese valor sobre n. ¿No es lo mismo que yo distribuya acá y haga f1 sobre n, f2 sobre n, f3 sobre n? O sea, distribuyo la suma, que en definitiva es lo mismo, por f2 sobre n más x3 por... ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo eso? Estoy replanteando nomás la fracción de otra forma. Separás en términos, digamos. Claro, o sea, como tienen denominador común y acá tengo sumas, lo que hago es como distribuirlo, por así decirlo. Entonces, en vez de dividirlo todo por n, divido cada una de las partes de la suma por n. O sea, lo distribuyo ahí. ¿Y esto de acá no es lo mismo que esto de acá? O sea, ¿no es lo mismo que haga x1 por FRI, por la frecuencia relativa simple? ¿Me siguen? Yo sé que ya están cansados, pero es lo último que vemos. ¿Se ve que es lo mismo? Sí. Sí. Ok, entonces esa es la última forma que tenemos de plantear cómo calcular la media para datos agrupados, que es la suma de cada uno de los valores multiplicados por su frecuencia relativa simple. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por ahora no.